Ya va a empezar a grabar. Ok, perfecto. Bienvenidos a un taller que no sé qué fue lo que escribió Nati en el chat para que invite a todas las personas, pero básicamente este taller se trata sobre mi propia concupiscencia. Es un taller cristiano, es un taller que vamos a hablar de la Biblia, vamos a estudiar las cosas que de verdad van a hacer cambios en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, la idea central es que Dios me dio la capacidad de yo escoger las cosas que yo tengo que hacer en mi vida. Además de eso, tener la capacidad de escoger mi camino no significa que mi camino sea el correcto. Entonces, eso va a ser muy importante porque a veces la pregunta es más como, ¿manejo yo porque el camino que yo tomo es correcto o dejo que Dios maneje y me muestre el camino que yo tengo que tomar? Son dos preguntas muy importantes que nos hacemos y son dos preguntas que a veces nos confunden. Hasta ahora, si me están escuchando, escriban en el chat si se escucha bien y si no se escuchan mis perritas que decidieron pelear al lado mío. ¿Me avisan? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Se escucha? Ok. Excelente. Entonces, si tienen para anotar y si tienen su Biblia, mejor. ¿Ok? Vamos a empezar por algo muy interesante. No sé si ustedes saben que hay un escritor que se llama C.S. Lewis, ¿ok? Y este escritor es muy interesante porque él hace, por ejemplo, las películas de Narnia, las escribió él, pero él escribió un libro, que por ahí lo tengo, él escribió un libro que son las cartas al tío Screwtape, y es como una parodia. Esas cartas son una manera de explicar cómo es que el diablo o cómo es que el demonio, cómo es que lo negativo termina comiéndote en tu vida sin tú darte cuenta. Les voy a explicar. El libro que él escribió es como si fuese un demonio en el infierno escribiéndole a un demonito que vive en la tierra, y ese demonito le dieron un humano. Y ese demonito tiene que destruir al humano, pero el demonito no sabe. Entonces el demonio del infierno le escribe cosas, recomendaciones que él le da para que ese humano caiga en el infierno. Entonces es una manera bonita de C.S. Lewis de escribirnos a nosotros los cristianos cómo nosotros no nos damos cuenta en las maneras en que caemos. Entonces, esta carta, una de las cartas, porque es un libro de cartas que el tío le está escribiendo al demonio sobrino. Esta carta dice lo siguiente. Lo voy a leer como si fuese el demonio leyéndole la carta al demonito. Dice, mi querido aprendiz, no intentes convencer a tu humano de que abandone a Dios. Eso sería demasiado obvio. Convéncelo de que se siga a sí mismo. Déjalo creer, déjalo orar, déjalo ir a la iglesia, déjalo servir. Solo asegúrate de una cosa, que Dios no decida. Cuando tenga que escoger, susúrrale. Tú sabes lo que te conviene. Cuando la palabra contradiga sus deseos, tú le dices, Dios entiende. Cuando Dios le diga que espere, tú te mereces eso. Y cuando tenga miedo de las consecuencias, dices, si fuera tan malo, Dios ya te hubiese detenido. Y cuando Dios no lo detenga, hazle creer que eso significa que Dios lo aprobó. Nunca le llames esclavitud, llámalo libertad. Nunca le llames orgullo, llámalo seguir a tu corazón. Nunca le llames concupiscencia, llámalo ser tú mismo. Y sobre todo, que nunca tu humano entregue el volante, porque un hombre puede creer en Dios toda su vida y aún así vivir obedeciendo solamente a sí mismo. No necesitamos que niegue a Dios, solo necesitamos que diga, yo sé por dónde voy. Así que déjalo manejar. ¿Qué tal esa cartica de ese demonio? ¿Qué tal para nosotros, los que estamos escuchando y leyendo, diciendo, me suena como las cosas que yo diría, o me suena como las cosas que
yo pienso que son las cosas correctas. Entonces, esta clase es para eso, de mi propia concupiscencia. Esa carta está adaptada. Si compran el libro, tiene muchas cartas y pueden leerlas y son muy interesantes. Y son una buena manera en que nosotros al comienzo, cuando nuestros hijos eran más pequeños, les podíamos hablar un poco sobre cómo entender eso. Pero imagínense que ustedes puedan leer esas cartas y empezar a escucharse en el 2026. ¿Por qué? Porque la Biblia, yo siempre trato de enseñar esto, la Biblia es de hace miles y miles y miles de años. Estamos leyendo un libro que es antiguo. El lenguaje y la manera en que pensaban cuando la escribieron y escribieron esas cartas y todo es de hace miles de años. Eso no se puede entender tan fácil, solamente lo leíste y ya. No, eso hay que meditarlo, hay que tener amistades que entiendan y tú también entiendas para poder empezar a hablar de las cosas y poder entender qué te está enseñando la Biblia. La Biblia te está enseñando a que sigas a Dios. Pero número uno, mi propia concupiscencia. Santiago 1, del 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces Santiago habla de las pruebas, las tentaciones y la responsabilidad personal, y nos quita la excusa de no culpes a Dios, a las circunstancias o a otras personas, porque eso es nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia viene del latín, concupiscentia. Es un deseo muy intenso. Yo tengo que hacer eso. Eso es lo mío. Y el deseo o ese anhelo muy fuerte es a veces nuestra propia concupiscencia, lo que yo quisiera. Usted no sabe lo que a mí me encantaría una Escalade. Muy bonita la camioneta, pero es algo que yo quiero, no necesariamente algo que Dios quiere para mí. Entonces es muy diferente. Mi problema no es simplemente que tengo deseos. Mi problema comienza cuando mis deseos toman el volante. Entonces yo quiero todo eso y voy a hacer las cosas y voy a moverme y voy a pensar hacia las cosas que yo quiero. Ahí es donde empezamos a entender mi propia concupiscencia. El contexto de todo esto determina si ese deseo es bueno o es un deseo desordenado en lo que es mi vida. Entonces, el problema comienza mucho antes. Yo tengo que saber por qué es que yo decido. Acuérdense Génesis, y esto es Génesis 2, del 16 al 17. Dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios habló primero, él estableció todo lo que es el jardín, él dio todas las cosas y dijo, haz lo que tú quieras, puedes comer de lo que tú quieras, ¿ok? Tú puedes lo que tú quieras, pero de este no comas. Entonces él estableció un camino, ¿ok? Después de eso, en Génesis 3, de 4 a 6, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos todos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios dijo no. Ella lo miró y dijo, se ve bien, se ve rico, no me parece tan mal. Ella pensó que era deseable. Ella decidió tomar en contra de la sabiduría y lo que había dicho Dios. Y Dios nos dice una cosa, que hagamos eso. Y nosotros vamos y hacemos otra por nuestros deseos. Entonces la tentación no era solamente esa fruta, era determinar por sí mismo, nosotros mismos teníamos que decidir
qué era lo bueno para mí. Entonces el primer pecado humano también fue la pelea por quién va a tomar el volante. O dejo que Dios tome el volante y yo hago lo que Dios dice, o no, porque no hay un gris, es blanco o es negro. Entonces ahí tenemos que empezar a ver desde el comienzo de lo que estoy hablando. Ya sabemos qué es la concupiscencia propia, ese deseo de que yo tengo que hacerlo. Sabemos que Dios nos creó y nos dio esa concupiscencia y nos dio a escoger, y nosotros decidimos escoger lo que queremos nosotros, no los que nos conviene. Entonces tenemos que empezar a ver, ok, si yo ya entiendo lo que sucedió, ¿qué es lo que a mí me parece correcto? Entonces ahí vamos a Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El peligro, como estamos viendo del demonio, a veces no parece malo. Acuérdense lo que le dijo el demonio en esta cartica que vimos. A veces parece lo recto, lo correcto, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me encantaría. Puede tener lógica, puede sentirse muy bien, puede recibir aprobación de todo el mundo, puedes tener muchos likes, puedes tener muchos follows y que wow, qué excelente eres, y aún así ir en dirección contraria a Dios. ¿Qué es lo que a mí me parece correcto? ¿Por qué estoy buscando ese tipo de cosas? ¿Y por qué sigo buscando ese tipo de cosas? ¿Por qué me llaman ese tipo de cosas? ¿Por qué le aplaudo ese tipo de cosas a otras personas? Ahorita estamos en un mundo donde lo que necesita es la atención. Todos están buscando la atención de los demás. Mírame, 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 mírame. Mira, 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 mira. Mírame a mí. Y mira lo que compré, y mira lo que estoy haciendo, mira lo que hice ayer. Wow, qué increíble, eso es lo que soy. Si tú dejas que eso sea tu vida y tú te pones a vivir tu vida o viendo a las otras personas hacer eso, o tú tratando de hacerlo, tienes que tener cuidado porque tienes que ver qué es lo que a ti te parece correcto. ¿Quiero que Dios me muestre el camino o quiero que Dios apruebe el camino que yo voy a escoger? Dos cosas muy diferentes. O espero a que Dios me ponga en mi camino y haga las cosas, o yo digo, a mí me gusta esto, así que Dios, tú tienes que ayudarme con lo que yo quiero. Y ahí es donde cae. Y acuérdense, en la Biblia, Israel, al comienzo, después de haber sido una nación en la Biblia al comienzo, o una población de personas que estaban en esa área, decidieron, le dijeron, porque no tenían reyes, tenían sacerdotes, tenían gente y habían pasado por todas las cosas de Egipto y todo, y ellos dijeron, nosotros necesitamos un rey. Y primera de Samuel 8:6-7 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, o sea, Dios le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en que todo lo que le digan, todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. O sea, Israel dijo, queremos un rey, no necesitamos a Dios. Todas las otras naciones tienen un rey y nosotros también queremos tener un rey porque eso es lo que las naciones tienen. Ellos tenían a Dios. Tenían a Dios, pero miraron alrededor y quisieron ser como las otras naciones. No, yo quiero ser como las otras naciones. No quiero a Dios. Se pueden imaginar eso es lo que está escogiendo el pueblo que acaba de salir de Egipto hace poco, no mucho, un par de generaciones, acaban de salir de un gran problema en el cual vieron la mano de Dios básicamente salvarlos de la nada. Y nosotros, miles de años después, que no podemos ver ese tipo de milagros, lo leemos en la Biblia, todavía, ¿tú crees que la gente se ha acercado más a tener la confianza de que Dios los reine? No, nos hemos alejado más a que Dios nos reine. Primero de Samuel 8:19-20 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea,
No, Dios no va a salir a pelear por nosotros. Nuestro rey va a salir a pelear por nosotros. Ellos cambian de un Dios a un humano. Explícame esa lógica, porque esa matemática no matematiza en mi cabeza. Primera de Samuel 8:22 dice, y Jehová le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel le dijo a Samuel, a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Dios le advierte, ellos insisten. Y finalmente, Dios permite, ok, que reciban lo que están exigiendo. Que Dios me permita a mí hacer algo no significa necesariamente que Dios lo apruebe. Si tienen hijos o jóvenes o adolescentes o han visto a otros por anécdota de vida, ahí es donde se ve mucho, donde yo necesariamente tengo que dejar a mis hijos hacer algo, no necesariamente significa que yo apruebo que lo que estén haciendo es lo correcto. Pero ellos insisten tanto y quieren hacerlo de una manera en que yo no puedo estar viviendo con ellos en una burbuja, igual nosotros, tú y yo. Dios te va a dejar hacer las cosas que tú quieres forzar en tu vida a hacer, pero no necesariamente significa que Dios lo apruebe, lo que tú quieres hacer. Entonces, yo pido, Dios, dame lo que yo quiero. En Números 11:4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Un deseo, un anhelo de apetito intenso a comer cosas, de las cosas que yo quiero, de la carne. Se entregaron a un deseo, en Salmo 106, otro ejemplo, las cosas que yo quiero. Se entregaron a un deseo desenfrentado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ese Salmo 106, 14 a 15, interpreta el episodio ese en el desierto, donde querían y querían y querían y experimentaron esas consecuencias que Dios les trae. Una de las cosas más peligrosas que pueden pasarme a mí es yo recibir exactamente lo que pido y que no sea lo que Dios quiere para mí. Eso es muy peligroso. Y es lo que estábamos empezando a leer con la carta que les dije. ¿Ok? Oseas 4:17. Dice Dios, Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Efraín representa aquí el reino del norte. Israel persistente en su idolatría. Ellos quieren tener esos ídolos. Nosotros queremos tener ciertos ídolos y Dios nos va a dejar. Y eso tiene que tener una gran importancia en tu vida, meditar bien qué es lo que tú estás buscando y qué es lo que estás pidiendo que suceda y qué es lo que estás queriendo en tu vida que se te entregue. Porque a nosotros nos preocupa cuando se nos cierran las puertas. Ay, Dios, no deje que se me cierren las puertas, que se me abran todas las puertas de todo lo que está en mi corazón. Quizás yo creo que me preocuparía más cuando estoy tratando de tumbar la puerta que no es y la tumbo. Ese es por donde las personas empiezan a tener las destrucciones más grandes que yo he visto en mi vida. Han sido problemas en la cual la gente quiere hacer cosas que no son para ellos y terminan tratando de forzar ese camino y consiguen llegar a ese camino y terminan perdiendo toda su vida. Si pueden anotar una nota, anoten esto, porque esto me ha ayudado a mí mucho. Este es un quote, no está en la Biblia, pero me ha ayudado mucho a mí personalmente. Estoy dispuesto a vivir, así dice, estoy dispuesto a vivir una vida de felicidad en vez de un momento de placer. Eso va con todo. Porque no es nada más placer en pareja, sino puede ser también ese placer en comida, puede ser el placer de no hacer nada, puede ser el placer de no estudiar, el placer de no mejorar, el placer de no tener que esforzarme a hacer algo que yo sé que tengo que hacer. Por ejemplo,
Yo tengo un amigo que está sufriendo mucho en Estados Unidos porque no consigue trabajo. Lleva aquí más de un año y no se ha puesto a estudiar inglés. Yo le digo, mira, ¿por qué no estudias inglés? Y dice, no tengo tiempo. Y yo dice, ¿qué haces tú todos los días? No, yo trabajo, cuando salgo del trabajo me voy para mi casa. ¿Y qué haces en tu casa? Ver televisión. ¿Y cuándo vas a estudiar inglés? Porque tendría más opciones si aprendes 2 idiomas. Entonces, eso es algo muy básico. Pero es una persona que está escogiendo un momento de placer, que es ver televisión, en vez de una vida de felicidad, seguir creciendo. En Romanos 1:21, Nuevo Testamento, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocían a Dios, pero sus razonamientos ocuparon el lugar de su autoridad que Dios tiene en sus vidas. O sea, mi razonamiento es mejor en mi cabeza que lo que Dios tiene para mí. ¿Ustedes pueden creer eso? Y esos son humanos como tú y yo. Romanos 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque somos de carne. Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de su propia naturaleza, que estaba en contra de su naturaleza. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces aparece la idea de Dios los entregó. Una forma del juicio descrito en eso de Romanos es que Dios entrega al ser humano al camino que persistentemente escoge. ¿Tú quieres estar ahí? ¿Tú de verdad quieres estar ahí? ¿En serio quieres estar ahí? Sí, yo quiero. Y quiero seguir comiéndome esta comida que no me conviene. Y quiero seguir. Y bueno, ok, cómetela. Y después sufre. Y dice, ay, porque no puedes confundir la libertad de comer lo que tú quieres con la aprobación de que eso es lo que te conviene. Muy diferente. Tito 3:3, otra parte de la Biblia. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Así es como describe cómo éramos y cómo somos de verdad. Pablo describe la condición anterior a la gracia como esclavitud, no como libertad. Si siempre tengo que hacer lo que deseo, no controlo mis deseos me controlan a mí. Vuelvo y repito, si siempre tengo que hacer lo que deseo, yo deseo comer ese pan. Si yo siempre deseo, ¿ok? Y tengo que hacer lo que deseo, entonces yo no controlo mis deseos. Mi deseo por ese pan me controla a mí. ¿Estamos claros? Escriban en el chat si estamos claros. No estoy regañando a nadie, pero si la medida les cabe, no, escriban ahí en el chat si se está entendiendo el mensaje. ¿Ok? Y voy siguiendo. Jonás. Muy diferente. Jonás 4:12. Del 1 al 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. No sé si conocen la historia de Jonás. Si quieren que haga uno de estos talleres sobre Jonás, es increíble. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepentirías del mal. Y que te arrepientes del mal. ¿Qué estaba pasando con Jonás? Dios le dice que haga algo, él no quiso, se fue para otro lado, terminó un desastre y él tuvo que ir a hacer lo que Dios le dijo que hiciera.
Jonás conocía el carácter de Dios. Precisamente por esto le revela que no estaba de acuerdo con lo que Dios quería hacer con Nínive. Jonás quería su propia idea de justicia y Dios mostró misericordia. Puedo estar haciendo las cosas para Dios, pero mientras las estoy haciendo, todavía quiero ser yo el que maneje, porque al final, Jonás, lo que está diciendo ahí, no sé si se entendió, pero lo que está diciendo Jonás al final de la historia, porque a Jonás lo mandó Dios a que le dijera a la gente de Nínive que tiene que cambiar porque si no van a morir todos. Ellos cambiaron. Y Jonás se puso bravo con Dios porque él no le gustaba a la gente de Nínive y él quería que esa gente de Nínive muriera. Él no quería que Dios los salvara. Entonces, Jonás va y lo hace y a la final le reclama a Dios. Yo vine y lo hice, pero yo sabía que los ibas a cuidar a todos y no los ibas a matar. Pero por eso no quería venir. Entonces él estaba reclamando. Aunque él estaba haciendo las cosas de Dios, todavía quería él manejar las cosas que Dios hiciera. Les tengo una pregunta. Espero, es más, ni siquiera tengo que preguntarlo. Yo no creo que aquí nadie no haya visto la historia de Pinocho. Si conocen quién es Pinocho, escriban sí en el chat. Me van a creer que soy bobo, porque estas bobadas son solo mías. Pero escríbanlas en el chat. Sí, conozco Pinocho. Lo conozco la historia. Sí, van dos. Didra, sí, todos Pinocho. Ay, claro, es que Pinocho es una historia de niños. Pero no sé si se acuerdan, porque muchas personas piensan que esas son películas de niños. Pinocho recibe un papá. Tomasa, ¿no has visto Pinocho? Tienes que ver la historia de Pinocho. Pinocho es un muchacho que es el papá de Pinocho. Él es un señor que hace juguetes. Entonces ese señor crea un muñeco. Y entonces ese muñeco toma vida, porque una hada madrina le da vida a ese muñeco. Y entonces toda una historia, Tomasa, tienes que verlo, increíble. Es más, hay que hacer una película de Sonávit, una noche de películas Sonávitos para que todos veamos Pinocho. Pinocho recibe un padre, recibe a una conciencia que se llama Pepe Grillo, que lo está siguiendo a decirle, le da dirección y le dan libertad de escoger porque ahora tiene vida este muñeco. Pepe Grillo, que es la conciencia, puede hablar, puede advertirle, puede orientarlo, pero no lo puede obligar. Pinocho decide escuchar a otras voces de otros amigos y otras personas que están tratando de llevarlo y le prometen libertad, le prometen diversión, le prometen placeres, le invitan a tener una independencia y Pinocho sigue su propio deseo, no el de Pepe Grillo y no el de su papá y no lo que nada que él está escuchando. Él, ¿qué termina convirtiéndose? Ese muñeco, ¿en qué se convierte? Siguiendo a todos los amigos, ¿en qué se convierte? Antes de él convertirse en un niño, Pinocho empieza como títere, empieza como un muñeco, y antes de convertirse en un niño de verdad, se convierte en un burro. Y no sé si pueden volver a ver la película, pero todos esos niños que siguieron este camino se convirtieron en burros. Pinocho no terminó perdido porque nadie le mostró el camino. A él le mostraron el camino. Pepe Grillo le dijo para dónde ir. Y terminó perdido porque escogió la voz que no era para seguir esos pasos. Dios habla. La palabra de Dios te habla. Tu conciencia te habla. Tu cultura te habla. Tus amistades y familiares te hablan. Y tú sigues queriendo tener el volante tú. Jesús nos muestra la otra manera. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabe que va a morir al final, Jesús sabe que va a doler, Jesús sabe que lo van a humillar, Jesús sabe que va a morir en una cruz. No niega la dificultad y el problema de esa cruz. Rinde toda esa voluntad al Padre. Porque eso es lo que significa tener una madurez espiritual. No es que tienes que dejar de tener esos deseos. Tiene que ver con que tú no seas controlado por los deseos que no son para ti. Tengo un deseo, Señor, pero tu voluntad tiene más autoridad para mí que mis propios deseos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La voluntad de Dios y mis deseos. Yo puedo tener deseos, tener esos deseos no son malos. Muchos de esos deseos no son malos. Hay unos que sí, obviamente, pero eso ya se sobreentiende. La mayoría de nuestros deseos, por ejemplo, yo querer, como al comienzo les dije, una Cadillac Escalade, que es mi camioneta favorita, no es un mal deseo. Pero yo le tengo que decir a Dios, Dios, yo no voy a hacer nada para conseguir eso. Tú vas a hacer en mí lo que tú quieras y si por ahí viene una, chévere, y si no, estoy bien, no me preocupo. No tengo que hacer nada para conseguir esos deseos, porque por ahí es donde el pescado muere básicamente por la boca, por lo que desea hacer. Yo quiero hacer eso y voy a hacerlo. Y muchas veces es un anzuelo. Y gracias a Dios tenemos la Biblia que nos enseña las historias de otras personas y también la sabiduría de Dios para tener entendimiento sobre yo cómo comportarme, que es difícil y no es nada más, la leí, ya me lo sé todo. No, es una meditación constante por el resto de tu vida, clases, hablando con gente, como he tratado de explicar aquí. No es que yo solamente voy a la iglesia y le digo, ya, perdóneme. Sí, ok, te perdonamos. Y mañana se te van a caer los deseos. O sea, ya, magia. No, si ni siquiera Jesús mismo dice, si está en ti, quítame esta copa. Yo sé que me va a doler esto, pero yo no quiero hacer lo que yo quiera. Yo no quiero que suceda lo que yo quiera. Yo quiero que suceda lo que tú quieras que suceda. Si yo necesito quedar quebrado para aprender una lección, ok, y tengo que aprender mi lección. Si yo necesito enfermarme para yo tomar una lección, ok, acepto. Pero no es lo que debería pasar porque Dios nos dice, yo no quiero mal para ti, yo quiero lo bueno para ti. Entonces, ¿cómo hago antes de tener que llevar mi vida a ese problema? Pues tengo que seguir idealmente mi Pepe Grillo, que me enseña y me guía, que ese es el Espíritu Santo, porque Él es el que debería estar manejando. Proverbios 3, del 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, perdón. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mi camino es mi propia prudencia, mi propia opinión. El camino de Dios, fíjate en Jehová, reconócelo. Él va a enderezar tus veredas. Entonces, ¿creen en Dios? Sí, creo en Dios. Ok, perfecto. Jonás también creía en Dios. Eso no es el problema. El problema en esto no es creer en Dios. Tienes que preguntarte sobre este taller, estamos hablando, ¿quién maneja? ¿Tus deseos manejan tu vida o Dios maneja tu vida? Muy importante. Cuando Dios tiene algo que tú no entiendes o te lo dice y tú todavía no entiendes, está bien. Yo dejo que Él maneje. Es muy difícil de entender y muy fácil de entender a la misma vez. Cuando tu deseo dice una cosa y la palabra dice otra, es lo que está diciendo Tomasa en el chat.
El problema es que no obedecemos a Dios. Tomasa, en la película, el Pepe Grillo le decía a Pinocho, Pinocho, por allá no es, con esa gente no, Pinocho. Y Pinocho decía, no, no, sí es la gente muy chévere. No, ¿ok? A veces el camino de Dios es más difícil y va a doler. Y el mío parece mucho más fácil. ¿Quién maneja? ¿Me voy por el fácil? ¿Me voy por los momentos de placer? ¿O me voy por la vida de felicidad y una vida de orden que Dios tiene para mí? Dios sabe lo que yo necesito. Yo solo sé lo que yo quiero. Así que todo lo que tenemos que hacer es dejar que sea su voluntad y no la voluntad mía. ¿Ok? Y bienvenidos al final del primer taller bíblico del grupo de Son Hábitos. Un aplauso para ustedes. Voy a dejar de grabar para poder hablar con ustedes en el chat. Así que los que están viendo el video después, muchas gracias. Quédense en el chat para las personas.